Con su permiso, diputado presidente, mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, señoras, señores. Sin duda, el tema es algo sensible a la sociedad y a los compañeros y compañeras diputadas. Yo quiero hacer un reconocimiento público a las dos diputadas que me antecedieron por esos argumentos tan sólidos para poder hacer patente ante este pleno que debemos tomar medidas enérgicas para que este mandato, derivado de un decreto de 1973 y que este julio se ratificó a iniciativa del gobernador Sandoval Castañeda y se le adicionaron algunos artículos que permiten que el propio patronato pueda ser el portavoz para exhortar a quienes de manera indebida han desviado recursos que son propiedad de la Universidad Autónoma de Nayarit. El propio decreto autoriza al patronato para conveniar con los ayuntamientos el adeudo que desde 2009 a la fecha tienen con nuestra institución. Y en ese sentido, pues es algo que sí quiero compartir con ustedes, porque en el estimado de 2009 a diciembre de 2012, los adeudos por parte de los ayuntamientos suman la cantidad de 120 millones de pesos. Si nosotros hacemos una proyección de lo que se adeuda de 2013 y hasta septiembre de 2014, el patronato estima que la deuda supera los 200 millones de pesos. Y si bien ahora con este decreto los ayuntamientos pues han estado en contacto, o al revés, el patronato con los ayuntamientos, y solamente algunos han hecho depósitos del ejercicio de su responsabilidad, es decir, del mes de la parte de septiembre y octubre, y esto suma la cantidad de cerca de 700,000 pesos. Creo que esto no puede quedar pues como una simple simulación. Hay ayuntamientos que hacen estimaciones que nada tienen que ver con el porcentaje que por servicios tienen en su ley de ingresos. Sin embargo, creo que se puede dar ese punto de acuerdo, porque miren, el estimado en el presupuesto de egresos del gobierno del estado, la estimación es del orden de los 40 millones o poco más que se van a recaudar para la universidad, y obviamente que el entero del gobierno del estado hasta este momento raya en los 19 o 20 millones de pesos, por lo que también antes de que se termine este año tendrá que aportar el entero al patronato por el orden de los 16 a los 20 millones de pesos. Esto es algo que la sociedad debe saber, porque al último cualquier ciudadano, cuando vamos para que se nos otorgue un servicio, tanto en el gobierno del estado como en los ayuntamientos, pues ahí viene el rubro del 12% para la universidad, y creo que todos los ciudadanos cumplen puntualmente con esa responsabilidad. Y si tiene destinatario y los ayuntamientos y el gobierno solamente son recaudadores, creo que tienen la obligación legal de enterarlo. Hoy el mecanismo ya es diferente. Hasta hace algunos años había una cuenta concentradora en el gobierno del estado donde los ayuntamientos se enteraban esta recaudación y el gobierno lo enteraba al patronato. Hoy cada ayuntamiento es responsable de su propia recaudación, y para ello el decreto establece que tendrán que tener una cuenta referenciada para que este dinero, a la hora que ingresa al ayuntamiento, tanto en efectivo como por otros medios, automáticamente se refleje en esa cuenta para que el patronato pudiese tener la manera de saber cuánto está recibiendo. Creo que este punto de acuerdo es de interés general y debo pues hacer una aclaración que al último es rumor, pero que sí debemos dejar muy claro algo que quiero dejar en esta tribuna. Creo que fue el diputado Yanni que a lo mejor por
el desconocimiento de las cosas plantea que como la universidad exige el pago del 12% y no le paga a los ejidatarios del molino el terreno donde está asentada la universidad. Debo aclararles que la universidad está asentada en un terreno que el gobierno del doctor Julián Gascón Mercado por un decreto expropió para la institución y que el responsable de resarcir esos costos pues es el gobierno del estado. Chequemos lo del aeropuerto. Entonces creo que es muy importante aclararlo porque el 12% tiene fines muy específicos. El patronato lo administra y le otorga a la universidad apoyo para infraestructura, equipamiento, becas para los jóvenes alumnos y formación de profesores. Eso es esencialmente en lo que se gasta ese 12%, que ha sido un apoyo invaluable para que nuestra universidad hoy esté entre las primeras 40 más importantes de este país. Yo solamente quería hacer esa aclaración para que luego no se malinterpreten las cosas. Nadie maneja a su albedrío esos recursos porque tienen normas que al último, como sujetos obligados, tenemos que cumplir. Debo también decirles que soy miembro de ese patronato, a mucho orgullo. ¿Es cuánto, presidente? ¿Acepta una pregunta, diputado Luis Manuel? Sí, con mucho gusto. Sonido a la curul del diputado Javier Mercado, por favor. Diputado, con la vasta experiencia que usted ha tenido allí en la Universidad Autónoma de Nayarit, una pregunta también para que nos quede claro al resto de los legisladores. ¿Cuál es el porcentaje que recibe subsidio la Universidad Autónoma de Nayarit respecto a gobierno federal y gobierno estatal? Es una pregunta. Y segundo, respecto a la media nacional, ¿a qué equivale lo que está aportando el gobierno del estado? Con mucho gusto, diputado. Mire, la asignación de recursos para nuestra institución por parte del gobierno federal aparece pues en el presupuesto del gobierno del estado, en los entes autónomos, y anda rayando el orden de los 1.200 millones de pesos. No tengo el dato exacto, pero debe estar por ahí en el presupuesto de este año. Y entonces el gobierno del estado, sacando porcentajes, pues debe andar en una aportación del orden entre el 12 y el 14%, dependiendo en su momento de lo que se apruebe. Y la media nacional es del orden del 34% de aportación para sus universidades. Debo decirles que el estado de Nayarit, su universidad estatal es la que más bajo porcentaje recibe de su gobierno estatal. Estábamos a la par de Oaxaca, pero ellos ya superaron esa circunstancia. Hoy Oaxaca recibe el 115% del presupuesto que le otorga el gobierno federal y nosotros siempre fluctuamos entre el 12 y el 14%. Ya hemos hecho muchas manifestaciones en ese sentido, lo hemos platicado con el gobernador, con quien es en su momento la legislatura, y hemos siempre solicitado pues que de manera comedida que pues se considere que la educación y nuestra universidad merecen pues mayores presupuestos. Siempre ha sido buscar la forma de encontrar al menos la media nacional. Obviamente tampoco estamos en que se pueda dar de un plumazo porque entendemos la situación económica de los estados, pero sí la voluntad expresa por parte del gobierno del estado y de esta honorable legislatura para que pueda seguirse apoyando a nuestra querida institución. Hasta por 5 minutos. Sí, al diputado. Sí. Gracias, buenas tardes a todos. Nada más como comentario, yo creo que también es importante aclarar, señalar lo que yo comenté. Lo que yo comentaba que era importante, y por supuesto estoy a favor que ese 12% siga para la universidad. Hay que nada más observar cuántas personas se quedan sin la oportunidad de entrar a una universidad
como la máxima casa de estudios. Yo no egresé de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero sin embargo, yo creo que no tenemos una institución pública con más captación de alumnos. Lo que quiero comentar es que es importante que ese 12% que llega, independientemente del terreno se haya donado y se haya regalado, existe un convenio que le puedo mostrar a la prensa, donde ese convenio fue firmado hace 3 años y se los puedo mostrar, donde efectivamente se compromete el patronato de la universidad a pagarle a los ejidatarios por ese inmueble, por lo que es el terreno donde está colocado el inmueble de la universidad. Y en otra observación, pues que sea en beneficio de la máxima casa de estudios para poder, como ya lo comentó la diputada Sofía, para investigación, para que se capacite el personal, para que se realice infraestructura y no para prestaciones, como se ha realizado en muchos momentos, en muchos tiempos, prestaciones para en beneficio sindical. Entonces, nada más como comentario, ahí lo dejo también en la mesa, y que sería bueno, porque a final de cuentas dicen que el que pregunta no se equivoca, y mi comentario fue en torno a ello. Entonces estoy a favor de lo que comenta la diputada. Efectivamente yo también quiero que busquemos el mecanismo para que los 20 alcaldes y el ejecutivo no realicen un recurso que se vaya directamente a otro lado, sino se vaya en beneficio de la universidad. Muchas gracias. Voy a contestarle la interpelación al diputado. Voy a ir por orden. Diputado, sé que usted también egresó de una institución de educación superior pública y eso le debe haber generado una sensibilidad real. Mire, el asunto del dinero del patronato, primero el convenio famoso, ese convenio que se hizo con el ejido habla de… No, es que no era tema, pero se lo comento. A ver, esta presidencia, no con fundamento en lo dispuesto por la fracción no segunda del establecer artículo un diálogo, 118 del reglamento para el gobierno interior del Congreso, informa que no se permita la discusión en forma de diálogo. De acuerdo, ¿Sí? de acuerdo con usted, presidente. Mire, el convenio que se hizo es un convenio en el que el ejido, ante la exigencia de que se le resarza lo que es producto de un título agrario que se giró en el año de 2006, sin haber consultado a la universidad, la Procuraduría Agraria emitió un documento a nombre del ejido El Molino, que solamente ya abarcaba las hectáreas que están circuladas, cuando de origen el decreto habla de 64 hectáreas, hoy solamente el título de propiedad habla de 43. Y entonces hicimos la petición expresa al rector de buscar la manera de que ese título de ejidal o de propiedad se trajera a la universidad para poder acordar cómo se resuelve el asunto. Y ocurre que, tan recio no, Bachis, condúcete con, ¿verdad? Pero está hablando recio. Bueno, ahí le va. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Que la universidad tenía proyectos del presupuesto federal, por ejemplo, para rehabilitar toda el área de la pista atlética de la universidad, y que el CONADE en esa época lo autorizó y luego no transitó porque no tenía certeza de la tenencia de la tierra. Y esa preocupación se hizo saber al patronato y no se hizo un convenio ni con fechas para pagar, de buscar los recursos para poder pagarle a los ejidatarios del Molino ese terreno. Se acordó que se iban a buscar los mecanismos y debo informarle que debe estar en la SEDATU y debe estar en la propia Secretaría de Hacienda una solicitud para que de manera extraordinaria se le entere a los ejidatarios 18 millones de pesos, que es el requerimiento, que se dividen en dos partes. Una, 8 millones, para la reconstrucción de su edificio ejidal, y luego 10 millones para distribuirlos entre los ejidatarios, que son 40,
y que les tocaría de a 250,000 pesos. Ese es el convenio que se hizo con ellos para que fuera tramitándose ante la Asamblea Ejidal, el núcleo ejidal, pues la famosa asamblea dura que permitiera que la universidad a la hora de presentar un proyecto de carácter de recursos federales tuviera pues la tenencia de la tierra resuelta, ¿verdad? Y en cuanto a lo otro, yo lo desmiento públicamente en que jamás se ha utilizado un peso del patronato para prestaciones sindicales, ni para nada que no sea el propósito para el que fue concebido. Y eso estamos en condiciones de demostrarlo porque existen todas las cuentas relativas al patronato, al menos con una retroactividad de 15 años. Es pues claro que no le informaron bien, diputado, porque las prestaciones establecidas en el contrato son a partir de los convenios que se hacen con la Secretaría de Educación Pública y que están registrados ahí. Vuelvo a repetirle, ni un solo peso se gasta del patronato que no sea destinado para los fines que fue concebido. Esto se lo aseguro yo, vuelvo a repetir, al menos en los últimos 15 años. Quizás en las épocas de don Petronilo, pues sí, se pagaba las guardias blancas con el dinero que el pueblo, de aquel 10% el pueblo ponía para el patronato, y que entonces no puedo dudar que se desviaban para cubrirles el salario a las guardias blancas que asesinaron a sus compañeros aquel 20 de febrero de 1979, trágico para todos los universitarios. Es cuanto, presidente.